vamos a tener el siguiente fundamento teórico. Vamos a suponer que en un envase encerrado, como vemos acá en la figura, supongamos que en un envase cerrado contiene cierta cantidad de agua, ¿sí? Las moléculas de agua están en constante movimiento, ¿sí? Las moléculas de agua en realidad siempre están en constante movimiento. Y el movimiento es aleatorio. ¿Qué significa que el movimiento sea aleatorio? Que puede moverse en cualquier dirección, ¿sí? No está predestinado, vamos a la derecha, a la izquierda, no, en cualquier dirección, ¿no? Entonces es aleatorio, es al azar, ¿ya? Este tipo de movimiento hace que se produzca choques entre ellas, ¿no? Entre moléculas y moléculas va a haber choques. Y estos choques de las moléculas van a hacer que haya intercambio de energía, ¿ya? Eso va a hacer que algunas moléculas pues aceleren, mientras que otras se van a detener, se van a frenar. Y estos movimientos constantes van a provocar que haya intercambio de energía, ¿ya? Entre moléculas y moléculas. Algunas moléculas pueden alcanzar la velocidad que otros no. ¿Y eso en qué va a variar? En que algunos que están cerca a la superficie, acá en esto, están cerca a la superficie, pueden salir del líquido, ¿no? Pueden salir del líquido, que tienen una velocidad y de repente superan esto y pueden salir del líquido, ¿no? Algunas moléculas. Pero pueden salir un pequeño espacio, ¿no? Superior. Así van formando el vapor del agua, ¿no? Así van formando el vapor del agua. A este proceso de conversión de líquido a gas se le denomina evaporación, ¿no? A este proceso se le denomina evaporación. ¿Ya? Entonces, a medida que más moléculas pasan del estado, o sea, al estado de vapor, la presión dentro de ese espacio cerrado sobre el agua va a aumentar la presión. Entonces, este aumento de presión es indefinido, ¿no? Cada vez que va escapándose las moléculas y se va convirtiendo en vapor, va aumentando, ¿ya? Y hay un valor de presión para el que la tasa con la que el líquido se evapora, ¿sí? Para formar el gas, llega a ser igual a la tasa a la que el gas se condensa, ¿sí? Entonces, para formar este líquido, ¿no? Entonces, en este punto, el sistema llega a equilibrio, o sea, que este sistema está en equilibrio. Bien, el espacio sobre el líquido, ¿qué va a pasar? Se va a saturar, ¿sí? Con el vapor del agua, ¿sí? Con el vapor del agua se va a saturar. ¿Ya? Como está saturado, ya no va a poder evaporar más agua. Entonces, la teoría molecular cinética sugiere que la presión del vapor de un líquido depende de la temperatura. ¿Sí? Y vemos acá en la grafiquita, aumenta la temperatura y la presión aumenta, ¿no? Al principio no es tan directamente proporcional, pero como va aumentando la temperatura de 40 a 50, ya se hace un poco más, la pendiente se hace más inclinada. Entonces ahí la teoría molecular cinética sugiere que la presión del vapor de un líquido depende de su temperatura. Entonces ahí vemos cómo se muestra esa relación entre la presión de vapor y la temperatura. Obviamente que no es lineal, ¿no? No es lineal, ¿sí? La presión de vapor del agua se incrementa más rápido que la temperatura, ¿sí? La presión de vapor del agua se incrementa más rápido que la temperatura. No son proporcionales. ¿Ya? Entonces, esta relación entre la temperatura y la presión de vapor del agua no es lineal, no es una recta. Y si es una recta, entonces significa, o sea, en otras palabras, si se duplica la temperatura, no necesariamente se va a duplicar la presión, ¿no? Pero sí se va a cumplir que para todo
o para cada valor de temperatura va a haber un valor fijo de presión de vapor. Entonces este fenómeno se basa, ¿no?, en el aumento de la energía de la molécula al calentarse, ¿ya? Entonces cuando un líquido se calienta, pues las moléculas se empiezan a mover con mayor velocidad y eso va a provocar lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces cuando calentamos le estamos suministrando energía al líquido, estamos calentando, ¿no? Estamos suministrándole energía y esta energía se traduce en aumento de velocidad de las moléculas, ¿sí?, que contiene el líquido, obviamente, ¿no? Y a su vez significa que va a haber choques entre las moléculas más cercanos, ¿no? Y los choques que hay entre ellos va a ser más frecuente y más violentos entre más temperatura. ¿Ya? Entonces va a ser muy fácil darse cuenta que la cantidad de las moléculas que alcanzan a la superficie, ¿sí?, de la velocidad van a pasar el estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, básicamente, matemáticamente, esta relación de la presión de agua, de vapor con la temperatura, se expresa con esta ecuación 1, ¿sí? Presión de vapor, presión inicial, hay un exponencial con la potencia B por T, ¿no? B por T. Acá sabemos que P sub 0 es la presión de vapor del agua referencial, ¿sí? Referencial. Pues puedes decir mi presión de referencia es una atmósfera, o puedes decir 2 atmósferas, ¿no? Es referencial. Normalmente dicen una atmósfera, ¿no? B viene a ser una constante y obviamente T es la temperatura. Para luego obtener una relación lineal, esa curva que hemos visto que no es lineal, se puede linealizar, ¿no? Para obtener una curva lineal se puede proceder así, de esta manera, ¿no? Esta presión referencial pasa a dividir, entonces ahí tenemos el exponencial. Para poder desaparecer ese exponencial, desaparecer logaritmo a ambos miembros. Logaritmo de presión de vapor sobre presión referencial va a ser igual esa constante B por la temperatura. Y esa es nuestra ecuación 2. Bien, a partir de esa ecuación 2 vamos a ver nuestra guía. Pero, profesor, ¿qué tiene que ver ya con la respiración, el cuerpo humano, que el vapor que aumenta la presión, que se satura la presión, ¿no? Claro que sí tiene que ver, jóvenes. ¿Cuánto es nuestra temperatura corporal? ¿Sí? Y basta que haya aumento de temperatura, las moléculas de los líquidos empiezan el movimiento más rápido, lo que llaman, en otros términos, se empieza a excitar. Se empieza a aumentar las velocidades del movimiento. Y en algún momento va a producirse este proceso de evaporación, ¿no? Bien, ahora sí vamos a nuestra guía. Les tengo que subir esto, ¿no? Para que tengan, jóvenes. ¿Alguna pregunta, algún Sí, doctor. aporte? Sí, adelante. Doctor, disculpe, solo quería recordarle, sí, que por favor suba la ficha Ya. y que si puede usted ser el que grabe la clase para que la pueda subir al stream y así no tengamos que descargarla. Ah, ya. A Teams, ¿no? También. Ok. Voy a subir a Blackboard y también a Teams. Ok.
Bien, entonces este va a ser nuestro informe, ¿ya? Nuestro reporte de la práctica. Ya, allí vamos a poner los integrantes de nuestro grupo. Presión de vapor, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá hay un simulador, ¿no? GeoGebra, ¿sí? Vamos a ingresar al simulador por este link, donde se muestra una representación molecular animada, ¿no? Esa figura que vimos en la parte de la teoría, eso es lo que se va a mostrar ahí. Ahí se va a presenciar el equilibrio líquido-vapor, el equilibrio líquido-vapor. Obviamente que eso va a ocurrir en un recipiente. Y también al otro lado derecho va a aparecer la curva de la presión de vapor del agua y el correspondiente gráfico, ¿no? Aparece el gráfico, así como va variando. Ya. Ahora, por defecto, el volumen del agua con que se trabaja es 10 mililitros. ¿Ya? Cambie ese valor y anótelo, ¿no? Hay que cambiar ese valor. Por defecto va a aparecer 10. Hay que cambiar otro, ¿sí? Y hay que colocar ahí el dato. Ahora, en el centro del simulador se presenta un recipiente cerrado que contiene un volumen de agua seleccionado, ¿ya? Un volumen de agua que hemos seleccionado, y van a observar las esferas azules en movimiento. Eso, ¿sí? Hay que explicar ahí lo que representa y hay que hacer un comentario sobre los movimientos que presenta. Bien, además hay que anotar la temperatura inicial con la que se va a trabajar, ¿no? La temperatura. Y esa temperatura inicial, además hay que convertirlo en Kelvin. Hay que variar el valor de la temperatura del agua y anotar la presión de vapor para cada caso de la tabla, ¿no? En esta tabla 1. Y obtener por lo menos 15 medidas o 15 datos. Y colocarlos en esta tabla. Además, hay que hacer una captura de pantalla del simulador, ¿sí? Con algunos datos de su grupo, ¿ya? Con algunos datos. No todos, serían 15, sería mucho, ¿no? Sí, hay que poner en esa tablita 1, ¿sí? Luego hay que convertir esos valores, ¿sí? En unidades de sistema internacional. Por ejemplo, pueden utilizar su simulador que ya conocemos, ¿no? Y con esos datos hay que rellenar la tabla 2. Después que hemos obtenido esos valores en el sistema internacional en esta otra tabla 2, también hay que calcular la diferencia de temperaturas medidas con respecto a la temperatura de referencia. De sub-0, la temperatura de referencia con la que han iniciado. Esa que lo han convertido en Kelvin. Bien, van a poner acá esos datos en la tabla número 2. Luego que está completo la tabla número 2, hay que graficar la presión de vapor de agua en función a la temperatura. ¿Qué significa eso? Que la presión de vapor de agua es mi variable dependiente y la independiente es la temperatura. ¿Sí? Luego de haber obtenido la gráfica, hay que decir qué tipo de gráfica se ha obtenido, ¿no? Utilizando una hoja de cálculo, ¿no? De cálculo, hay que obtener la ecuación de la curva, ya que es la regresión lineal, ¿no? Comparar la ecuación de la pregunta anterior con la ecuación 1, que tenemos arriba, del fundamento teórico y obtener la presión de vapor del agua referencial y también la constante B. Bueno, linealizando la gráfica, completar la tabla 3 usando la tabla 2, ¿no? Obviamente. Acá teníamos presión de vapor, variación de temperatura, acá pondremos las temperaturas y hay que calcular el logaritmo de la presión de vapor sobre la presión referencial y colocar para cada caso. Y volver a graficar. Expresar ahí qué tipo de gráfica se obtiene. ¿Sí? Ahora seguramente les va a salir lineal. Y
comprobar si concuerda con la ecuación 2. Además, hay que obtener la ecuación de ajuste de esta nueva gráfica y compare esa misma pregunta con la ecuación 2 también. Y obtener la constante de B. Las preguntas del cuestionario y algunas conclusiones para nosotros. Bien. Esa teoría que les faltaba subir, ¿sí? Y ya se encuentra en el chat. Doctor, buenas tardes. Sí, díganme. Doctor Pedro, yo recién mientras estaba explicando, me conecté a la clase. Tuve unos problemas con mi internet y no lograba conectarme. Me imagino. ¿Me puedes decir tu apellido para considerarte la asistencia? Sí, doctor, muchas gracias. Ramos Cueva. Ok, Ramos Cueva, ¿ya? Un momentito, por favor. ¿Ya lo visualizan en el chat, jóvenes?